Bien, para continuar con la ponencia, programas y proyectos productivos para mujeres en dependencias federales y estatales, contamos con la participación de la licenciada Nayeli Orihuela Alarcón, subdirectora de Evaluación Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, con sede en Jalapa. Le concedemos el uso de la voz, la recibimos con un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto enorme estar aquí trabajando el día de hoy con ustedes. También hemos estado trabajando el día de hoy con diferentes funcionarios, funcionarias municipales en Orfis, en el IPEDEM. Hemos estado trabajando desde octubre algunos temas que tienen que ver con el desarrollo social y la elaboración de los planes municipales de desarrollo. Y bueno, ahora nuestra intención es platicar un poco con ustedes porque tenemos programado realizar algunas acciones específicas para mujeres y es de lo que les vengo a platicar a continuación. Al final podemos tener esta sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Y ya nada más ahorita estoy esperando la presentación mientras admiramos al cachorrito. Bueno, déjenme platicarles brevemente qué hemos estado realizando en la Secretaría de Desarrollo Social desde diciembre de 2016, porque ahí hay un parteaguas importante. Miren, hemos estado impulsando la política de desarrollo social de largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos algunas problemáticas que son históricas, por así decirlo, y que no son tan fáciles de resolver. Estas problemáticas tienen que ver con asuntos de pobreza y de las diferentes carencias sociales. Yo ahorita les voy a estar platicando un poquito acerca de la conceptualización de la pobreza y de las carencias sociales, y esto es fundamental para todas las funcionarias municipales, porque a partir de esta conceptualización podemos desarrollar algunos programas sociales y sobre todo podemos implementar programas que dependen de fondos a nivel federal, ¿no? Estos fondos FICE, que en los diferentes municipios son fondos FICE, ¿no? Entonces esa es la importancia, porque estos fondos tienen objetivos muy particulares que cada una de ustedes debe de conocer, ¿no? Ahí está. Listo, comenzamos entonces. Es que sí vale la pena porque hay algunos esquemas que quisiéramos compartirles. La siguiente, por favor. Miren, esta parte conceptual de la que yo les quisiera platicar brevemente tiene que ver acerca de la definición tanto de la pobreza como de las diferentes carencias sociales. La Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz hizo un esfuerzo importante por alinearnos conceptualmente a la medición de la pobreza tal como la mide Coneval. ¿Por qué? Porque podemos implementar ciertos programas y disponer de fondos que están destinados para la reducción de la pobreza y de las diferentes carencias sociales. La presentación yo se las puedo compartir más adelante, viene mi correo, entonces si me escriben la pueden tener, y pueden tener esta presentación y una más en extenso. Perfecto, para evitarnos a veces estar tomando la foto y todo eso, no todo el mundo puede captar la misma definición de la imagen. Bueno, les vamos a compartir la presentación con muchísimo gusto.
Aquí a lo que me quisiera referir es a cómo se concibe esta pobreza multidimensional. Coneval la define de una forma muy particular, porque no nada más se está centrando en el ingreso que tienen las personas, ¿no?, sino que también se está centrando en que las personas puedan acceder a los diferentes derechos sociales. ¿Cuáles son estos derechos sociales que nosotros tenemos como ciudadanos, como ciudadanas? Alimentación, educación, salud, etc. Todas las personas tenemos estos derechos sociales y cuando carecemos de ellos, Coneval dice que estamos en una situación de carencia social. Entonces, estas carencias sociales las empieza a definir como rezago educativo, servicios de salud, seguridad social, carencia por calidad y espacio en la vivienda, con 4 subcarencias, la que tiene que ver con pisos, techos, muros, con vivir en condiciones de hacinamiento, con servicios básicos, que tiene que ver con agua, drenaje, electricidad, estufas que no tengan chimenea, y con el asunto de la alimentación. Entonces, cuando les digan acerca de las carencias sociales, se van a estar refiriendo a estos aspectos y son los que mide Coneval y define a partir de ellos la pobreza. También mide en esta parte de acá la línea de bienestar mínimo y la línea de bienestar, eso quiere decir los ingresos. ¿Por qué los mide? Bueno, pues es fundamental saber cuánto le cuesta a las familias de recursos poder adquirir una canasta básica alimentaria al mes, ¿no? Esta línea de bienestar mínimo es diferente en las zonas urbanas y en las zonas rurales. En las zonas urbanas esta línea de bienestar mínimo es más elevada y la línea de bienestar en las zonas rurales es más baja por el precio de los productos, ¿no? Este precio de los productos se define a partir del costo de la canasta alimentaria, ¿no? Y se va definiendo cada mes porque los precios dependen pues de la inflación, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta que en este año hemos iniciado en México con una inflación pues bastante alta, ¿no? O sea, los precios de productos básicos como el jitomate han subido un 40%, el gas ha subido como en un 50%. Entonces, todos estos precios van definiendo esa línea de bienestar mínimo. Entonces, a veces a las familias les está costando más trabajo poder adquirir estas canastas básicas alimentarias, ¿no? Entonces, eso se define así. Cuando una familia está por debajo de la línea de bienestar mínimo, es decir, que no puede adquirir ni siquiera una canasta alimentaria básica al mes y tiene más de 3 carencias, cualquiera de estas carencias, Coneval dice que estas familias están en condiciones de pobreza extrema. Cuando las familias están por debajo de la línea de bienestar y tienen una carencia, se encuentran en condiciones de pobreza. Más del 50% de la población en México se encuentra en condiciones de pobreza y aproximadamente el 10% de la población se encuentra en condiciones de pobreza extrema. Es decir, son familias que no pueden adquirir canastas mínimas alimentarias y que tienen diversas carencias. ¿Por qué se miden estas carencias? ¿Por qué es importante? Bueno, se miden porque las cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con educación, y si una persona está en rezago educativo, es muchísimo más probable que siga siendo pobre, ¿no? Porque no va a lograr desarrollar sus capacidades, sus habilidades, y porque no puede acceder fundamentalmente a el resto de los derechos, ¿no? Imagínense una persona que no sabe leer y escribir, más difícilmente puede acceder a ciertos derechos, ¿no? Tramitar su acta de nacimiento, gestionar créditos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se miden estos aspectos. Se miden cuestiones también que están vinculadas con la salud,
porque sabemos que una persona que está enferma no es una persona productiva, no es una persona que se puede desarrollar plenamente, ¿no? Y por eso también se mide. Se miden las cuestiones de seguridad social y el Coneval las mide de una forma muy particular, y esto quiere decir que las personas no acceden a ningún sistema de seguridad social. ¿Esto qué quiere decir? Que no cuentan con prestaciones, que no pueden tener ahorro, ¿no? Y que no pueden tener un ahorro para el retiro. Entonces, también hay una proyección a futuro, ¿no? Si dicen, las familias están trabajando todos los días para obtener ingresos, pero no hay una seguridad de que esa familia tenga o perciba esos mismos ingresos en un futuro, ¿no? Hay personas, y sobre todo México es un país que genera empleos, pero que genera empleos informales. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay seguridad social, que no hay protección en cuestiones de salud, por ejemplo, ¿no? Que las familias no están teniendo capacidad de ahorro para el retiro, ¿no? Entonces, por eso esta situación también se mide. También se mide todo lo que tiene que ver con la calidad de espacios en la vivienda, porque ya sabemos que para que las familias se puedan desarrollar bien, necesitan espacios dignos, necesitan todos los servicios fundamentales, ¿no? Incluido el de que vivan, o sea, que no vivan en condiciones de hacinamiento, ¿no? Y que puedan tener todos estos servicios que ofrecen los municipios, que son básicos, como agua, electricidad y drenaje, ¿no? Y finalmente, pues el asunto de la alimentación, que se necesita garantizar para toda la población. Lo que mide Coneval es que las familias puedan no nada más comprar una canasta alimentaria al mes, sino que todos los integrantes de la familia puedan comer todos los días, 3 veces al día, de forma variada, y que tengan acceso a los alimentos. Lo que sabemos es que las familias en condiciones de pobreza a veces suelen tener diferentes estrategias, ¿no? Entonces a veces comen nada más los niños y los adultos comen una vez al día, comen los niños y no comen las mujeres, comen los niños más chiquitos pero no comen los niños más grandes, etcétera, ¿no? Entonces todos estos aspectos sí los mide Coneval en esta definición de pobreza multidimensional, ¿no? Entonces por eso es importante. Si me pudieras apoyar de favor con la segunda. Este es el panorama que tenemos para el estado de Veracruz. Entonces aquí se pueden dar cuenta que estas 2 barras nos están indicando, la verde es el promedio a nivel nacional y la azul es el promedio a nivel estatal de aquí de Veracruz. Si ustedes se dan cuenta, en todas las carencias que se miden estamos por arriba del promedio nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un número muy elevado de personas en condición de pobreza en Veracruz. Y si viéramos el detalle de cada una de estas carencias, veríamos que estas condiciones de pobreza se agudizan, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? En la población indígena. O sea que si hay pobres, la pobreza se agudiza muchísimo más en cierta población, y estos números se nos dispararían mucho. Vamos a ver que casi el 25% de la población se encuentra en condiciones de rezago educativo, ¿no? Y así para cada una de las diferentes carencias sociales, ¿no? Todas estas personas nosotros las tenemos ya identificadas, ¿no? Porque tenemos información estadística que nos permite ubicar en dónde están por municipio. Toda esa información ya se las compartimos el día de hoy a todos los representantes de sus municipios que estuvieron con nosotros trabajando en Orfis. Ya les dimos un disco con esta información, pero a nivel municipal. Esa información a ustedes les va a permitir generar
un diagnóstico más preciso acerca de las condiciones de su población, ¿no? También, por ejemplo, si nos referimos a cuestiones de acceso a los servicios de salud, vemos que más de como 1,5 millones de veracruzanos, de veracruzanas, no cuentan con estos sistemas, con el acceso a estos sistemas de salud, y que si pensamos, por ejemplo, en la carencia que se refiere a seguridad social, más de 5,5 millones de veracruzanos estamos en estas condiciones, ¿no?, de carencia por seguridad social. A lo que se refiere a calidad y espacios en la vivienda, es más de 1 millón, casi 1,5 millones de personas en Veracruz están en esta carencia. En servicios básicos, más de 3 millones de personas, ¿no? Y en acceso a la alimentación, casi 2 millones de personas en Veracruz, de una población total de 8,200,000, ¿no? Entonces, vean la magnitud del problema, y eso es lo que les queremos compartir, ¿no? Pero no solo les queremos compartir pues la preocupación, ¿no?, de esto, sino la ocupación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para revertir estas tendencias en pobreza y en carencias sociales? ¿Me puedes apoyar? Sí. Bueno, ¿qué hemos estado haciendo? Permítanme tanto porque necesito agua. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en la Secretaría de Desarrollo Social? Bueno, hemos definido toda una estrategia para brindar atención para la reducción de la pobreza y de las diferentes carencias sociales. ¿De cuáles? De todas estas que ya logré exponer, ¿no? ¿En qué nos hemos apoyado? Bueno, pues tenemos un marco legal que se define a partir de la Constitución, de la Ley de Desarrollo Social, del Plan Veracruzano de Desarrollo, del Programa Estatal de Desarrollo Social Urbano y Rural y del Programa Especial de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos Indígenas. Ese es todo nuestro marco legal. Y ahora voy a una parte en donde ustedes están propiamente involucradas. Tenemos 2 líneas de acción que son transversales a toda la política social del Estado de Veracruz. Una de ellas tiene que ver, y es muy importante, con la atención a grupos indígenas. ¿Por qué? Porque les repito que la intensidad de la pobreza no es la misma en todos los sectores de la población. Se intensifica mucho en los grupos indígenas y en las mujeres y los niños menores de 12 años, ¿no? Entonces tenemos una línea transversal de atención que es a grupos indígenas, y otra muy importante línea que es transversal tanto a nivel municipal, estatal, federal y a nivel internacional, es este enfoque de género, ¿no? Esta es una línea transversal que nosotros tenemos y que queremos atender. ¿A qué nos referimos en la Secretaría de Desarrollo Social con este enfoque de género? Básicamente a cerrar las brechas que hay entre hombres y mujeres en diferentes indicadores. Por ejemplo, en cuestiones de educación, sabemos que el mayor porcentaje de personas analfabetas en el estado de Veracruz son mujeres, ¿no? Entonces, queremos cerrar esta brecha para que las mujeres logren acceder a los sistemas educativos que les permitan concluir sus estudios de educación básica, por ejemplo. A eso nos referimos con cerrar esta brecha de género, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos una estrategia para poder implementar diferentes programas sociales
Y esta estrategia es Veracruz comienza contigo. Si me puedes apoyar con la siguiente. Ustedes seguramente ya habrán escuchado de esta estrategia, porque hemos estado implementándola en todos los municipios del estado de Veracruz. ¿A qué nos referimos con esta estrategia? Bueno, no es propiamente un programa social, sino que es toda una estrategia que nos permite coordinar diferentes acciones con diferentes dependencias tanto a nivel federal como a nivel estatal, y nos permite también coordinarnos con los municipios para poder atender estas problemáticas que tenemos de pobreza y carencias sociales. Les voy a platicar un poco qué es lo que hemos estado haciendo desde diciembre de 2016, para que tengan ese antecedente. Nosotros comenzamos con el levantamiento de encuestas de información socioeconómica, y esto lo que nos permite es identificar a toda la población que necesita los diferentes programas sociales, ¿no? Entonces se hizo un levantamiento de encuestas, no se hizo un censo es cuando uno va a todas y cada una de las casas. Eso no lo podemos hacer por cuestiones de presupuesto y por razones netamente pues operativas, porque es complicado, pero lo que sí hicimos fue un levantamiento de encuestas. Tenemos levantadas hasta el momento más de 850,000 encuestas, que nos da información de 2,5 millones de personas de Veracruz, ¿no? ¿Qué hicimos con esa información? Bueno, se procesó esa información, ¿no? Y se pudo identificar a todas aquellas personas que estaban por debajo de la línea de bienestar mínimo, la que ahorita